En ocasiones, nuestros deseos más profundos y anhelados pueden llevarnos a lugares oscuros y desconocidos. En esta ocasión, nos sumergiremos en la historia de un rey cegado por su ambición, el cual, tentado por los dioses, recibió un don asombroso. Sin embargo, en ese regalo divino yacían advertencias ocultas. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de Midas y las lecciones que dejó tras de sí para la posteridad, y que nos advierten que en ocasiones no todo lo que brilla es oro. Antes de comenzar nuestro relato sobre el rey Midas, es importante destacar que las historias y mitos de la antigua Grecia, a menudo presentan diferentes versiones y discrepancias. En el caso de Midas, la mayoría de las fuentes clásicas y registros históricos afirman que era hijo de Gordias, el primer rey de Frigia. Sin embargo, el renombrado escritor y erudito Robert Graves en su obra Los mitos griegos, presenta una versión alternativa de su linaje, donde Midas es hijo de la gran diosa del monte Ida, más conocida como Cibeles, y de un sátiro cuyo nombre nadie recuerda. Robert Graves es conocido por su habilidad para reinterpretar y reconstruir los mitos antiguos, y con este relato nos invita a explorar una visión más audaz y fascinante de la historia de Midas. Si bien esta versión difiere de la tradición comúnmente aceptada, nos brinda una perspectiva única y provocadora del famoso rey y su desafortunado destino. Y ahora comencemos con este fascinante relato. Midas, el hijo de la gran diosa del Ida y de un sátiro cuyo nombre se ha perdido en los anales del tiempo, emerge como un personaje fascinante en la historia de la antigua Macedonia. Midas era un ferviente amante de las enseñanzas de Dioniso, en un reino donde los placeres y la belleza eran reverenciados. Midas gobernaba con mano firme y se deleitaba en los exquisitos placeres que ofrecía la vida. Su reino, cuyos pobladores recibían el nombre de Brigios o Musquios, se alzaba majestuosamente sobre unas tierras hermosas y fértiles, mientras sus famosos jardines de rosas desplegaban un glorioso espectáculo de colores y fragancias. Pero la grandeza de Midas no era solo una cuestión de nacimiento. Desde su infancia, el destino parecía trazar su camino hacia la abundancia y la opulencia. Los relatos cuentan que incluso desde que dormía en su cuna, una procesión de hormigas acarreaba granos de trigo y los depositaba suavemente entre sus labios mientras él dormía. Este prodigio fue interpretado por los adivinos como un augurio de la gran riqueza que estaba destinado a acumular. Midas también recibió la guía y la instrucción de un personaje legendario, Orfeo, el músico y poeta dotado de un talento extraordinario, y cuya música hacía que se movieran los árboles y los ríos detuvieran su curso. Bajo la tutela de Orfeo, Midas aprendió las artes, la música y los secretos de la naturaleza. Fue a través de las enseñanzas de Orfeo que Midas desarrolló su amor por la belleza y su aprecio por los placeres que la vida ofrecía. Así, desde su infancia milagrosa, hasta su educación a manos de un maestro virtuoso, la historia de Midas comienza a tejerse en un tapiz de misterio y promesa. Pero lo que le esperaba a este rey insaciable era mucho más que la mera acumulación de riquezas. Un día, el libertino y viejo sátiro llamado Sileno, el antiguo pedagogo del dios Dioniso, se separó del bullicioso ejército del dios del vino, mientras éste pasaba de Tracia a Beocia. Al cabo de un tiempo, fue encontrado durmiendo su borrachera en los exuberantes jardines de rosas de Midas. Los jardineros, curiosos por su presencia, lo llevaron atado con guirnaldas de flores ante Midas. Fue entonces cuando Sileno, en su embriaguez, comenzó a narrar una historia maravillosa sobre un vasto continente más allá del océano, y completamente separado de Europa, Asia y África. Según Sileno, este continente estaba lleno de magníficas ciudades pobladas por gigantes felices y longevos, que disfrutaban de un notable sistema legal. En tiempos pasados, una gran expedición, de al menos cientos de miles de personas, partió desde allí a través del océano en busca de los hiperbóreos. Sin embargo, al darse cuenta de que su propio país era el mejor que el viejo mundo podía ofrecer, regresaron desilusionados. Sileno también mencionó otras maravillas, incluyendo un remolino temible más allá del cual ningún viajero podía pasar. En las cercanías del remolino, dos arroyos fluían, y los árboles que crecían en las orillas del primero, producían un fruto que hacía llorar, gemir y desfallecer a quienes lo comían. Por otro lado, los árboles junto al segundo arroyo ofrecían un fruto que renovaba la juventud incluso de los más ancianos. De hecho, después de pasar por la madurez, la juventud y la adolescencia, volvían a ser niños y luego infantes, hasta desaparecer por completo. Maravillado por las fabulosas historias de Sileno, Midas lo agasajó durante 5 días con sus noches, y finalmente ordenó que un guía lo acompañara hasta la residencia donde le esperaba el dios del vino y la alegría. Dioniso, que había estado muy preocupado por la suerte de Sileno,
ordenó que le preguntaran a Midas cómo deseaba ser recompensado. Sin vacilar, Midas respondió: «Te ruego que todo lo que toque se convierta en oro». Pero pronto se dio cuenta de que su deseo tenía un alto precio. No solo las piedras, las flores y los muebles de su casa se volvían de oro, sino también los alimentos que pretendía comer, así como el agua que intentaba beber, y el rey se estaba muriendo de hambre. Dado que el hambre y la sed acosaban a Midas, el rey, desesperado, suplicó amargamente que le liberaran de su deseo. Divertido por la situación, Dioniso le aconsejó que se dirigiera a la fuente del río Pactolo, cerca del monte Tmolo, y se lavara en ella. Midas siguió las instrucciones, y al entrar en el río, fue liberado del toque dorado. Sin embargo, las arenas del río Pactolo siguen siendo doradas y brillantes hasta nuestros días, como un recordatorio de la experiencia de Midas. Este giro inesperado marcó un antes y un después en la vida de Midas, y en la forma en que percibía la riqueza y los deseos desmedidos. Ahora, libre del toque de oro, Midas emprendería un nuevo camino lleno de lecciones y desafíos. Midas, acompañado por su séquito de brigios, fue adoptado por el rey frigio Gordias, el cual no había engendrado descendencia. Gordias había sido un campesino extremadamente pobre, antes de convertirse en rey. Un día se sorprendió al ver un águila real posada en la vara de su carro de bueyes, y dado que el águila parecía dispuesta a permanecer allí todo el día, condujo su yunta hasta un oráculo de confianza situado en la ciudad de Telmisa. Siguiendo la sugerencia de la joven profetisa, Gordias realizó sacrificios a los dioses y le propuso matrimonio a la joven sacerdotisa, y ésta accedió a casarse con él, una vez que se completaran los sacrificios. En ese mismo tiempo, el rey de Frigia había muerto sin un heredero, y un oráculo proclamó que el nuevo rey llegaría a la ciudad de Telmisa en un carro de bueyes, junto a su novia. Cuando el carro llegó a la plaza del mercado, el águila despertó la atención de la multitud, y Gordias fue aclamado unánimemente como rey. En agradecimiento, dedicó el carro y su yugo a Zeus, atando el yugo de una manera peculiar a la vara. Según un oráculo, aquel que pudiera desatar el nudo se convertiría en el gobernante de toda Asia. El yugo y la vara fueron custodiados celosamente por los sacerdotes de Zeus en la Acrópolis de Gordión durante siglos. Sin embargo, fue Alejandro de Macedonia, quien con impaciencia cortó el nudo con su espada, desatándolo petulantemente. Este episodio de la vida de Gordias y el famoso nudo gordiano, se convirtieron en parte de la historia y la leyenda asociada con Midas y su adopción por parte de Gordias. Después de la muerte de Gordias, Midas ascendió al trono de Frigia, promoviendo el culto a Dioniso y fundando la ciudad de Ansira. Los brigios que lo habían acompañado, pasaron a ser llamados frigios, y los reyes de Frigia adoptaron los nombres alternativos de Midas y Gordias a lo largo de los años. Esto ha llevado a una confusión, y el primer Midas ha sido erróneamente considerado hijo de Gordias. Midas tuvo un encuentro famoso en el certamen musical entre Apolo y Marsías, bajo el arbitraje del dios fluvial Tmolo. A pesar de que Tmolo otorgó el premio a Apolo, Midas expresó su desacuerdo con el veredicto. En respuesta, Apolo lo castigó otorgándole un par de orejas de asno. Durante mucho tiempo, Midas logró ocultar su deformidad bajo un gorro frigio, pero su barbero descubrió el secreto y fue incapaz de mantenerlo oculto, tal y como Midas le había ordenado bajo pena de muerte. Desesperado, el barbero decidió revelar el secreto susurrándolo en un hoyo cavado en la orilla del río. La tierra guardó la confidencia del barbero celosamente, hasta que una caña brotó de la orilla y susurró el vergonzoso secreto a todos los que pasaban. Cuando Midas se enteró de que su desgracia era de conocimiento público, condenó a muerte a su barbero, y consumido por la desesperación, bebió sangre de toro y pereció miserablemente. Esta es la historia trágica de Midas, un rey cuya búsqueda desmedida de riqueza, y su inoportuna disputa musical, le llevaron a pagar un alto precio. Su historia nos deja con valiosas lecciones sobre los peligros de la codicia, la importancia de la humildad, y el poder de las decisiones que tomamos. Y así concluye el relato del rey Midas, un hombre envuelto en mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos, dejando una marca imborrable en la historia, y en nuestra comprensión de la naturaleza humana. Gracias por tu atención, espero que este relato te haya cautivado, y te haya proporcionado una visión más profunda de la vida y el destino del rey Midas.